Asiria, el imperio antiguo, de etnia semita y lengua semítica triconsonántica. ¿Dónde se ubica? Junto al Tigris superior y el Gran Zab, al pie de los montes Zagros y el Tauro. ¿Cuándo sucedieron los hechos? Del 1813 al 1393. ¿Cómo sucedieron? Estos nómadas semitas se aprovecharon de la destrucción producida por los guti, estableciéndose en la ciudad que les da nombre, Asur, enriqueciéndose con el comercio. Tras la caída de la tercera dinastía de Ur, se independizaron del sur mesopotámico y Puzur-Asur I tomó el poder. ¿Por qué? Los verdaderos fundadores del imperio fueron amoritas y los descendientes de Puzur-Asur I se establecieron en Mesopotamia y el norte de Siria. ¿Qué pasó? El príncipe amorita Samsi-Abad, entre el 1813 y 1781, fue hijo del rey de Alepo, en Siria, y fue el primer rey de Asiria, fundando el primer imperio militar asirio localizado en la antigua Subartu, que posteriormente fue llamada Asiria. Su proyección conquistadora le hizo extender sus dominios hasta el Mediterráneo, el Líbano, ciudades sumerio-acadias y el Elam. Su expansión fue detenida por el reino de Alepo y Esnuna, aunque no evitaron que Asiria se convirtiera en una de las grandes potencias del Próximo Oriente. Su hijo y sucesor Ismi Dagan, en el 1780 al 1741, no pudo contener el avance de los pueblos sometidos hasta que Asiria fue ocupada por los babilónicos amoritas. Política y administración. El reino estaba organizado con una administración provincial, con el reino dividido en provincias, con un gobernador y funcionarios subalternos. Una administración central, con el rey que mediante funcionarios vigilaba las ciudades y desarrollaba una cancillería y servicios de correo. La capital fue Asur y posteriormente Subat-Enlil, en el triángulo del río Abur, y también compuesto por instituciones militares, con guarniciones permanentes y tropas reclutadas en vísperas de campaña entre nómadas y sedentarios. Poseían también un importante material de asedio. Economía. Gran desarrollo del comercio en Anatolia, en la región de Capadocia, de los mercaderes asirios desde el siglo XIX, donde tablillas capadocias documentan relaciones comerciales entre Asia Menor y Mesopotamia. Existían instituciones asirias en Asia Menor como el Karum, que era un muelle o mercado siendo centro de importación o exportación, con cámara de comercio, banco, centro de peaje y consigna, y atribuciones jurídicas. El Uabaratum o agencias secundarias estaban establecidas en otras ciudades y dependían del Karun. El Bit Alim o ayuntamiento, o también casa de los epónimos, que también existía en Asur. Y la asamblea de ancianos, con el mismo poder legislativo y judicial que el Karun, también era una de las instituciones que se ubicaban en esta zona. Se pagaban impuestos a los príncipes Ati, logrando privilegios, como por ejemplo el monopolio del bronce, y se exportaban hacia Capadocia y de allí hacia Occidente telas, vestidos y estaño, al tiempo que se expedían hacia Siria los capitales en forma de metales preciosos como oro y plata. El comercio se realizaba con caravanas de 2000 asnos por los montes Tauro. Sociedad. La tierra conservaba su movilidad y era un bien enajenable. Su transferencia estaba rodeada de complicados procedimientos jurídicos. La venta de inmuebles estaba sometida a diferentes formalidades y se pregonaba 3 veces al mes. Los asentamientos asirios en Capadocia eran ocupados por mercaderes en las llanuras, mientras que los indígenas ati o preititas vivían en lugares elevados, aunque se llegaron a celebrar matrimonios mixtos. Los barrios estaban formados por casas regulares alrededor de plazas y los enterramientos se realizaban bajo las casas. Causas y consecuencias del imperio antiguo de Asiria. Durante el dominio babilónico en Asiria, durante la época de Hammurabi, hasta el reinado del rey casita Burnaburias II en el 1375 al 1347 de Babilonia, Asiria tuvo poca importancia, ya que el equilibrio de fuerzas se disputaba entre Babilonia y los hurritas de Mitanni.
pero poco después la situación internacional se desestabiliza y los asirios aprovecharon su oportunidad para rebelarse y extenderse. El Imperio Medio Asirio comprende desde el 1392 al 1077 el renacimiento asirio y del 1077 al 912 decadencia asiria. ¿Cómo sucedió? La derrota que causó el rey hitita Subiluliuma al rey Tushrata de Mitanni significó la preponderancia de Asiria, que fue liberada por Asur-ubayit en el 1365 al 1330, siendo hijo de Eriba-Abad. ¿Por qué sucedió? El interés por mantener relaciones internacionales con Egipto y Babilonia posiciona y privilegia a Siria como una fuerza determinante en Mesopotamia. Supone una estrategia clave para derrotar a su principal enemigo, Mitanni. ¿Qué pasó? Se reconocen relaciones con Egipto, cartas del rey asirio al faraón Amenofis IV y el recelo del rey babilónico Burnaburiash II al considerar a los asirios como sus súbditos. Y también se conoce una alianza con Babilonia para combatir las incursiones nómadas Suttu que paralizaban el correo babilónico y asirio. La sublevación en Babilonia de nobles casitas contra el hijo de la princesa siria Karahardash, el cual fue asesinado en 1347, obligó al rey asirio Asur-ubayit I a intervenir para imponer en el trono de Babilonia a su nieto Kurigalzu II, iniciándose un periodo de hegemonía asiria en Babilonia. Renacimiento político. Salmanasar I, entre el 1274 y 1245, se enfrentó al país de Urartu, en torno al lago Van y a Mitanni. Tras una gran victoria, Mitanni desapareció para siempre y su dinastía local fue sustituida por un funcionario asirio, el Sukayu Rabu. Su sucesor, Tukulti-Ninurta, en el 1244 al 1208, sometió a los pueblos del Zagros, haciendo que la guerra se convirtiera en la forma de comercio de Asiria. Subarto le aportó tributos y se generó gran tensión diplomática con Ati. El rey Castiliash IV de Babilonia ocupó Rapicum, provocando la ofensiva asiria, derrotando al babilonio y llevándose a él y a la estatua de Marduk. Babilonia pasó a ser provincia siria en el 1234. Tomó las ciudades del Éufrates Medio y construyó una nueva capital frente a Sur, llamada Tukulti-Ninurta. Tras la ofensiva casita y el elamita, los asirios se quedaron solo con el dominio de Babilonia hasta que fueron expulsados de ella. Periodo de decadencia asiria. El rey fue asesinado por su hijo Asur-Nadin-apli en el 1208, iniciándose un periodo de decadencia constante que Babilonia aprovechó. Nuevo apogeo asirio. Con Tiglat-Pileser I, en el 1115 al 1077, se inicia una época expansionista tras la desaparición del imperio hitita, enfrentándose a pueblos tracofrigios y mushki. Realiza campañas en Siria y hacia el noroeste, lo que era el antiguo territorio hitita y de Mitanni, y resolvió el problema con los arameos, iniciando 14 campañas hasta que los dispersó por Palmira. En el 1085 atacó Babilonia y derrotó a su rey Marduk-Age, de la segunda dinastía de Isin y cuarta de Babilonia. En política interior recopiló leyes asirias en tablillas de arcilla, siendo recopilaciones de disposiciones legales del siglo XV y XVII. Recopiló los edictos del harén, siendo regulaciones jurídicas para reglamentar las relaciones entre el personal de la corte y las mujeres del rey. Tras su muerte, en el año 1077, hubo un gran declive en el poder asirio, hasta la subida en el trono de Adad-Nirari II en el 911. Causas y consecuencias del Imperio Medio Asirio. Los sucesores de Tiglat-Pileser I
no tuvieron el temperamento ni las condiciones guerreras para mantener la firmeza necesaria en el imperio, y muchos pueblos sometidos se sublevaron e incluso se independizaron, como fue el caso de Urartu y los arameos. En consecuencia, la expansión aramea llegó hasta Siria, Valle del Éufrates y Baja Mesopotamia, donde tribus arameas formarían el imperio caldeo o décima dinastía babilonia. Hasta el reinado de Tiglat-Pileser II, entre el 966 al 935, Asiria quedó replegada en sí misma, incapaz de contener el empuje de los arameos. Hasta el reinado de Asur-Dan II, en el 934 y 912, el cual emprende campañas hacia el exterior para recomponer el poder asirio. Imperio Nuevo Asirio. Se produce entre el 911 y el 609. ¿Cómo se produce? Adad-Nirari II, hijo y sucesor de Asur-Dan II, en el 911 tomó la iniciativa en campañas contra los pueblos montañeses y los arameos, volviendo su atención también hacia el Mediterráneo, buscando el dominio de las rutas comerciales. ¿Por qué se produce? El cambio de situación internacional y el empuje belicoso de los reyes asirios elevaron a Siria como primera potencia en el Próximo Oriente. Ante las bruscas alternativas de extensión y reducción de su territorio, como una de sus principales características, hay que añadir sus métodos de conquista basados en deportaciones, perfeccionamiento de armamento, técnica de asedio y la importancia del carro de guerra. Asiria anhelaba expandirse y reafirmar su hegemonía. Reyes y etapas. En el 890, Tukulti-Ninurta II, o Tukulti-Ninurta II, como sucesor de Adad-Ninari II, atacó la región de Abur, a los arameos del curso medio del Éufrates y al Tigris, a persas, a medos y al reino de Urartu. Su sucesor, Asurnasirpal II, en el 883, llegó al Mediterráneo tras vencer la resistencia del principado arameo de Bit Adini, llegando al Líbano, a Sidón y a Biblos. Arwat, país de Amurru y Urartu. Las afluencias de riquezas y botines conseguidos provocó el gran afloramiento del país y se construyó un nuevo palacio. También se reconstruyeron templos, además de una nueva capital llamada Kalach. Es lo que hoy se conoce como Nimrut. Su sucesor, Salmanasar III, en el 858, consolidó el dominio de Siria hasta el Mediterráneo. Se extendió hasta el lago de Urmia y Urartu. Luchó contra Alepo, Hama, Damasco, donde habían principados arameos, y contra una confederación de estados sirios, y firmó una alianza con Marduk Zakir Sumi, de la séptima dinastía de Babilonia. Organizó la administración en la que la nobleza llega a su apogeo, haciendo que los cargos sean electivos y renovables en cada reinado. Le sucedió su hijo Asur-Dan-Apli en el 827, generando una rebelión con proporciones de una auténtica guerra civil, que paralizó el país. En el 823, su hermano Samsi-Abad V consiguió restablecer el poder asirio, pero murió pronto, tomando la regencia su hijo de 5 años, Adad-Nirari III, y su mujer Samuramat. Comenzó a reinar a los 9 años y ya con 12 realizó sus primeras campañas contra Damasco, Siria y Babilonia. Sus sucesores reinaron sucesivamente en un periodo de recesión por el apogeo de Urartu hasta un nuevo periodo de auge con Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III, con un reinado del 744 al 727, también fue hijo de Adad-Nirari III, el cual se extendió hasta el Zagros y unificó bajo el imperio asirio-babilónico todas las tierras del creciente fértil. Su sucesor, Salmanasar V, destruyó Samhal y Samaria, pero muere asesinado en el 722, y le sucede Sargón II en el 721, iniciando así la dinastía asiria de los Sargónidas,
y deportando habitantes de Israel a la región de Arbur y a la región de Media. En el 707 consiguió derrotar a Urartu. Su sucesor, Sennacherib, logró llegar a Menfis en el 671 en represalias a Egipto por favorecer sublevaciones en Palestina. Pero la dominación asiria en Egipto se derrumbó en el 653 debido a que los asirios estaban concentrados en otros problemas como Babilonia y Elam. La rebelión de caldeos y elamitas en el Zagros era peligrosa para Siria, ya que podría cortar las comunicaciones con Mesopotamia y la meseta iraní. El conflicto dinástico en el trono de Babilonia con su nieto Asurbanipal y su hermano mayor provocó la destrucción de Babilonia en el 648, pereciendo su rey en ella. La ciudad de Susa fue saqueada y Elam se convirtió en provincia siria. En el 610 el imperio asirio es destruido por los medos y escitas. Organización del imperio. Se basaba fundamentalmente en la autoridad del rey, que era el Shangu del dios Asur, sacerdote y administrador del dios nacional. Los objetivos de su política era extender sus posesiones en una forma de dominio universal. A todos los súbditos se les exigía el adu, o juramento de fidelidad. El rey tenía todos los poderes políticos, religiosos y administrativos. El harén real estaba organizado por leyes, teniendo gran importancia los eunucos, con frecuentes revueltas e intrigas por las ambiciones de los partidarios de diferentes reinas y concubinas. Existía una gran jerarquización y burocracia. La administración central estaba en manos de expertos como el general en jefe, el heraldo de palacio, el intendente, el copero mayor y los gobernantes de provincias, al frente de los cuales estaba el gobernador de la ciudad de Asur. Con el gran visir o sucayu convergían las informaciones de los asulu regionales, que verificaban las informaciones de los recogedores oficiales de grano y paja o quipu. A nivel de administración provincial podemos distinguir una doble gestión. La primera es la administración ordinaria, representada por los responsables locales dependientes del gobernador provincial, el cual daba cuentas al gobernador central, y la segunda era la administración de los asulu, que ejercían sus gestiones de información en todas las escalas de la pirámide administrativa y enviaban sus informes a los sukayu danu, o grandes visires principales de la ciudad, o de la capital, perdón. Economía. Era esencialmente agrícola y el artesanado, poco desarrollado, estaba concentrado en los centros administrativos, en los templos y en el palacio. En las capitales de provincias donde se concentraban las mercancías para su transformación. El comercio estaba en función del suministro de objetos de lujo a las clases dirigentes y algunos soberanos. El esclavo era un bien que se podía vender o intercambiar, y como en la Babilonia casita, también se utilizaban los kudurrus. Sociedad. Existía una aristocracia de militares y altos funcionarios, hombres libres que disponían de tierras, población libre y una clase humilde sin propiedades llamados upsu, que eran campesinos y artesanos que vivían a las afueras de la ciudad y formaban la infantería de los ejércitos, algo equivalente a los mushkerum babilónicos. Los esclavos eran en su mayoría prisioneros de guerra o también llamados asiru. Religión. El dios principal era Asur, dios de carácter guerrero de origen asirio. Desarrollaron la creencia en el sol representado en Shamash, dios de la justicia y juez de los enemigos de Asiria. La principal deidad femenina asiria fue Ishtar, diosa de la fecundidad. Desde el reinado de Asur-Ubayyid I ya hubo en Asiria un templo dedicado a Marduk, dios de Babilonia. A partir del Imperio Nuevo Asirio ya se puede hablar de una religión asirio-babilónica. Causas y consecuencias del Imperio Nuevo de Asiria. Tras la muerte de Asurbanipal en el 627 hasta la caída de Nínive en el 612,
se produjeron una sucesión de guerras internas y externas que desgastaron el país, cuando se produjo la invasión de los medos y caldeos con el consecuente fin del imperio.